Hola, amigos de YouTube. Bueno, hoy les traigo el capítulo 1 de este nuevo fic. Espero que les guste, y le den su apoyo. Ya saben, comenten qué les parece. Bueno, sin nada más que decir. Comencemos. El guerrero de dos rostros. Capítulo 1. El bosque estaba envuelto en un silencio profundo, casi opresivo. La luz de la luna, filtrándose débilmente entre las copas de los árboles, apenas iluminaba el suelo cubierto de hojas secas. El aire estaba frío y limpio, pero un peso invisible parecía colgar sobre todo lo que tocaba, como si la naturaleza misma estuviera expectante ante lo que sucedía esa noche. Minato Namikaze avanzaba a duras penas, con pasos vacilantes. Su respiración era irregular, cada inhalación un esfuerzo titánico. Su abdomen estaba empapado en sangre, la herida profunda que había recibido en su batalla lo estaba arrastrando hacia el final. No quedaba mucho tiempo. A pesar del dolor, sus pensamientos estaban centrados en una sola cosa: Naruto. El pequeño bebé que llevaba en sus brazos, envuelto en una manta con el símbolo de la hoja, era su último legado, y Minato sabía que debía protegerlo a toda costa. Naruto, debo protegerte, a toda costa. Las palabras salieron de su boca en un susurro débil. Cada paso que daba le costaba más. La visión se le nublaba, y sus piernas temblaban al borde del colapso. De repente, sus fuerzas cedieron y cayó de rodillas. El peso del niño en sus brazos era lo único que mantenía su mente anclada a la realidad. Con manos temblorosas, ajustó la manta alrededor de Naruto, asegurándose de que el símbolo de la aldea permaneciera visible. La respiración de Minato se volvía cada vez más agitada, pero había algo más, algo que debía hacer antes de que todo terminara. A unos metros, avanzaba Genma Saotome, cargando a su hija Ranma, que apenas era una bebé, dormida plácidamente en sus brazos. Genma caminaba por el bosque, murmurando para sí mismo, claramente irritado por la situación. ¿Por qué siempre tenemos que dormir en el maldito bosque? Esto no es vida para un artista marcial. Era difícil decir si se quejaba más por la incomodidad del viaje o por el hecho de que el destino parecía siempre ponerlo en las situaciones más absurdas. Un resoplido frustrado salió de sus labios justo cuando, al tropezar con una raíz, perdió el equilibrio. La caída fue inmediata, pero antes de que pudiera levantarse, una débil voz llamó su atención. Tú. Por favor, ayuda. Genma, algo confundido, levantó la vista. En la penumbra, apenas distinguió la figura de un hombre postrado en el suelo, con sangre empapando su ropa. Era evidente que estaba gravemente herido. Con el corazón en un puño, Genma se acercó, bajando a un ritmo más lento, cauteloso. La escena lo desconcertó. ¿Quién era este hombre? Y, lo más inquietante, ¿por qué lo llamaba? Minato, con esfuerzo, levantó la mirada. Sus ojos eran opacos, pero aún reflejaban una determinación feroz. Cuida de mi hijo, Naruto, lleva algo dentro de él. Algo poderoso, y peligroso. Su voz era apenas un susurro, pero suficiente para que Genma lo escuchara claramente. Si no tiene una guía adecuada, si no tiene a alguien que lo guíe, podría convertirse en una amenaza para el mundo. Genma, confundido, miró al bebé en los brazos de Minato. ¿Qué quería decir con eso? Sin embargo, la urgencia en la voz del hombre no dejaba lugar a dudas. Lo que pedía era serio. Minato lo miraba fijamente, con el sudor cubriéndole la frente, mientras sus palabras se entrecortaban. Yo. Bueno, no sé si soy el indicado. Ya tengo a mi hija para cuidar. Genma murmuró, más para sí mismo que para Minato. Sin embargo, algo en la escena le hizo sentir que no podía simplemente irse. Miró al bebé, al rostro pálido y sereno de Naruto, y sintió una extraña presión en el pecho. La responsabilidad lo alcanzó en un instante. Minato parecía perder la capacidad de sostenerse, y antes de que Genma pudiera decir algo más, el hombre lo miró de nuevo, esta vez con desesperación en sus ojos. Promételo, cuídalo como si fuera tuyo, protégelo, enséñale. Jamás, jamás permitas que ese poder caiga en malas manos. Con un último suspiro, Minato, agotado por la batalla y la fatiga, entregó a Naruto a Genma. El peso del niño fue un cambio radical para el hombre, pero lo tomó con suavidad, casi como si un instinto paternal lo guiara. Naruto, sin embargo, no despertó, completamente ajeno a la gravedad del momento. Minato sonrió tenuemente, su rostro relajándose como si por fin hubiera encontrado algo de paz. Genma observó al niño por un largo momento, una mezcla de curiosidad y resignación cruzando sus ojos. Bueno, un hijo más no hará la diferencia, espero. Genma murmuró, dándose la vuelta y caminando con paso firme. La sensación de inquietud en su pecho no lo dejaba, pero no podía dar marcha atrás ahora.
La luna llena iluminaba su camino mientras se alejaba, dejando atrás a un Minato cuya vida se apagaba lentamente. Genma miró al bebé una vez más antes de volver la vista al frente. No sabía por qué, pero algo le decía que esta decisión cambiaría sus vidas para siempre. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un cálido tono naranja que se reflejaba en el campo abierto. La hierba crecía alta y salvaje, apenas perturbada por la suave brisa que se levantaba con el final del día. Entre los árboles dispersos, un pequeño rincón apartado del mundo era el terreno de entrenamiento de dos niños, Naruto y Ranma. A lo lejos, Genma Saotome los observaba, con los brazos cruzados y una expresión dura, como siempre lo hacía cuando los entrenaba. Naruto, ahora un niño de alrededor de 6 años, se encontraba de pie en el centro del campo, concentrado mientras realizaba rápidos movimientos de sus manos. Aunque su pequeño cuerpo parecía frágil, había algo sorprendente en su presencia. Su rostro, cubierto por gotas de sudor, mostraba una determinación que superaba su edad. Bajo las órdenes de Genma, Naruto se concentraba en el ninjutsu, ejecutando con destreza los sellos de mano que había aprendido en su tiempo de entrenamiento. A medida que los sellos se unían, varios clones de sombra aparecieron a su alrededor, moviéndose de forma coordinada. No era algo común en un niño de su edad, ni siquiera en alguien con tanto potencial. Genma observaba desde un costado, la ceja levantada en una expresión de sorpresa. Nunca había visto a un niño tan pequeño ejecutar un jutsu tan complejo con tal facilidad. La habilidad de Naruto era, sin lugar a dudas, inusual. En sus manos se hallaba el poder que había sido legado por Minato, una habilidad que Genma había descubierto entre los pergaminos y armas ninja de su antiguo compañero. Sin embargo, no le había dicho nada a Naruto sobre esos secretos. Solo lo entrenaba, sin preguntarse de dónde venía tal capacidad. «Concéntrate, Naruto», gritó Genma, levantando la voz, aunque su tono era más una mezcla de irritación y preocupación. Los clones de sombra empezaron a desvanecerse uno por uno, como si el niño perdiera el control en los momentos más cruciales. Genma resopló, apretando los dientes. «Si no te concentras en los detalles, esos clones no valdrán para nada en un combate real». Naruto, ligeramente avergonzado por el regaño, levantó la cabeza y asintió con firmeza. Sabía lo que debía hacer. Con un nuevo destello de determinación en sus ojos, reunió chakra nuevamente en sus manos. Su concentración se intensificó, y esta vez los clones aparecieron más sólidos, más controlados, dispuestos a seguir las órdenes del niño. Genma observó con una mirada algo menos crítica, pero aún exigente. «No está mal para un principiante», murmuró para sí mismo, aunque sus palabras nunca fueron completamente satisfactorias. Sabía que Naruto estaba lejos de aprovechar todo su potencial, pero también comprendía que el niño estaba en el camino correcto. Sin embargo, la sensación de inquietud seguía latente en su mente. No podía evitar preguntarse de dónde venía ese poder tan inusual. Al otro lado del campo, Ranma se entrenaba con la misma intensidad. Aunque aún era muy pequeña, la habilidad para el combate cuerpo a cuerpo parecía ser algo natural en ella. Los movimientos de Ranma eran fluidos y rápidos, dominando patadas, saltos y acrobacias como si hubiera nacido para ello. Se lanzaba al aire, ejecutando un giro perfecto y aterrizando con una patada dirigida a un árbol cercano. La corteza tembló ligeramente por el impacto, pero el árbol no se movió un centímetro. Ranma aterrizó con una sonrisa, satisfecha por su desempeño. «Eso es, Ranma. Sigue así», dijo Genma, observándola con una mezcla de orgullo y crítica. Siempre la empujaba a mejorar, a dar más de lo que pensaba que podía alcanzar. No era suficiente para él que Ranma simplemente hiciera lo que le pedían. Siempre esperaba más. Ranma, sin embargo, no respondió a su padre, concentrada en sus propios movimientos. Sonrió para sí misma y se preparó para otro salto, desafiante como siempre. Sabía que su habilidad en el combate era algo que la diferenciaba de los demás, y disfrutaba cada segundo de su entrenamiento. «¿Es todo lo que tienes?», dijo Ranma, mirando a Genma con una sonrisa burlona mientras se preparaba para el siguiente movimiento. «Ven a pelear de verdad, viejo». Genma resopló, sin perder la compostura, pero había algo en esa actitud desafiante que lo hacía sentir un orgullo paternal. Ranma tenía una destreza natural en el combate físico, algo que podía perfeccionar aún más con el tiempo. Sus habilidades no requerían nada más que su cuerpo y su fuerza. Estaba convencido de que, si Ranma seguía entrenando con la misma ferocidad, alcanzaría niveles extraordinarios.
Es más que suficiente para alguien de tu nivel, respondió Genma, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Mientras observaba a los dos niños entrenar, una parte de él no podía dejar de preguntarse cómo habían llegado hasta allí. Había tomado a Naruto bajo su cuidado, pero aún no entendía del todo el alcance de lo que realmente había asumido. Mientras tanto, Ranma, su hija legítima, seguía desarrollando su propio camino hacia la maestría en combate. Naruto, al escuchar las palabras de su maestro, se acercó a él con una sonrisa de orgullo. Había logrado mantener sus clones en pie un poco más que antes, y no podía evitar sentirse satisfecho consigo mismo. Lo logré. Lo hice bien, ¿verdad? Preguntó con entusiasmo, su cara iluminada por la sonrisa de un niño que había alcanzado un pequeño logro. Genma lo observó con una mirada seria, pero sus ojos destilaban un atisbo de aprobación. Los clones todavía no eran perfectos, pero la dedicación de Naruto era lo que más destacaba. No está mal, pero todavía tienes mucho que aprender, dijo Genma, cruzando los brazos. Esta es solo la base. No olvides que el poder solo es útil si sabes cuándo y cómo usarlo. Naruto asintió, aún con la sonrisa en su rostro, aunque un poco más serio. Estaba dispuesto a continuar entrenando, sabiendo que su camino sería largo. En cuanto a Ranma, ella se acercó a Naruto con una sonrisa burlona, lista para probar que sus habilidades eran superiores. Oye, Naruto, ¿quieres ver si realmente eres bueno con esos clones? Yo puedo derrotar a todos esos en un solo golpe, dijo Ranma, desafiándolo con la mirada. Naruto no se quedó atrás. Su espíritu competitivo se encendió, y sin pensarlo demasiado, respondió con una sonrisa retadora. Vamos a verlo, Ranma. Respondió con confianza, sabiendo que su rivalidad, aunque amistosa, siempre los empujaría a ser más fuertes. Genma los observó en silencio, sabiendo que aunque esa rivalidad fuera algo de niños, estaba forjando algo mucho más grande. Ambos tenían un potencial innegable, y el destino de cada uno de ellos estaba por tomar un rumbo que ninguno podría predecir. Mientras el sol se ponía por completo, el campo se llenaba con el sonido de risas y peleas, pero también con la sombra de los secretos que aún rondaban a su alrededor. Los pergaminos de Minato, las armas que había encontrado, la capa de Hokage, todo estaba allí, esperando a ser revelado en el momento adecuado. Genma no sabía cuándo, ni cómo, pero en algún momento, esos secretos cambiarían el destino de los tres. A medida que los años pasaban, la rivalidad entre Naruto y Ranma se transformaba en una constante que marcaba todos los aspectos de su vida. Desde pequeños, ambos habían compartido entrenamientos, desafíos y pequeños momentos de alegría, pero también habían experimentado algo más profundo, algo que no podían entender ni manejar en su juventud. Mientras su relación como hermanos adoptivos se desarrollaba, también lo hacía una tensión innegable, una corriente silenciosa que surgía en momentos en que sus ojos se encontraban por un segundo demasiado largo, o cuando una mano accidentalmente tocaba al otro durante un entrenamiento. Siempre era algo fugaz, algo que rápidamente se disipaba con una risa nerviosa o una mirada esquiva, pero estaba claro que algo más estaba creciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos quería reconocer. Genma, por su parte, no ayudaba a calmar las aguas. Era un padre impredecible, caprichoso y egoísta, que se centraba más en sacar provecho de sus hijos que en brindarles una verdadera guía. Su favoritismo cambiaba según la situación, favoreciendo a uno u otro dependiendo de lo que le convenía en ese momento. Algunas veces, cuando Ranma mostraba su habilidad en combate cuerpo a cuerpo, Genma no podía evitar alabarla más de lo que era justo, mientras que en otras ocasiones, cuando Naruto demostraba destreza en ninjutsu, el reconocimiento hacia él era inmediato. Pero, a pesar de su comportamiento errático, había algo que los mantenía unidos. El hecho de que, para bien o para mal, Genma era lo más cercano a un padre que tenían. Una tarde, durante un entrenamiento en el que ambos niños, ya adolescentes, se enfrentaban en una batalla de habilidades, la tensión estaba a punto de estallar. Genma había hecho una apuesta entre los dos, prometiendo una recompensa especial para el que demostrara ser más fuerte, pero su favoritismo y sus comentarios envenenaban la atmósfera, siempre eligiendo un lado u otro según su propio interés. Naruto, con su capacidad para los jutsus más complejos, y Ranma, con su destreza en combate físico, se medían el uno al otro con una intensidad que solo los años de rivalidad podían haber forjado. Vamos, Naruto. ¿Eso es todo lo que tienes?, dijo Ranma con una sonrisa burlona mientras esquivaba con facilidad un kunai lanzado por Naruto.
Él había comenzado a utilizar el ninjutsu de forma más precisa, pero ella seguía siendo más rápida, más hábil en combate cuerpo a cuerpo. Naruto, a pesar de la sonrisa competitiva, no pudo evitar sentirse frustrado. Cada vez que Ranma lograba esquivar sus ataques o superarlo en algún aspecto físico, algo dentro de él se revolvía. Era una mezcla extraña de admiración y una sensación de estar siendo desafiado constantemente. Pero en el fondo, sabía que Ranma lo veía como un rival, no como un hermano. Y él no podía evitar pensar de la misma manera. No me hagas reír, Ranma. No creas que me voy a rendir tan fácilmente. Respondió Naruto, su rostro ahora serio, mientras creaba una pequeña esfera de chakra entre sus manos. Era una habilidad avanzada para su edad, algo que Genma había enseñado en secreto, sin explicarle nunca del todo cómo o por qué debía usarla. En su mente, esa esfera representaba no solo su poder, sino también un deseo no tan oculto de superar a Ranma, de probar que no era solo el hermano menor en habilidades. Pero algo cambió en ese momento. Mientras Naruto se preparaba para lanzar el ataque, sus ojos se encontraron con los de Ranma, y por un instante, el mundo pareció detenerse. La conexión que ambos sentían, algo más allá de la competencia y la rivalidad, se hizo evidente. Pero antes de que pudieran procesarlo, Genma intervino con una orden firme, como siempre lo hacía, cortando la tensión del momento. «Basta. Ambos están desperdiciando su tiempo», gritó Genma, interrumpiendo el duelo y haciendo que ambos niños se separaran rápidamente. Genma caminó entre ellos, sin entender el cambio que acababa de ocurrir en el aire. Solo vio dos hijos que aún necesitaban ser moldeados a su voluntad. Con los años, la rivalidad continuó creciendo, y con ella, los sentimientos que Naruto y Ranma ambos reprimían. A los 16 años, el entrenamiento había llegado a su fin, pero la relación entre ellos seguía siendo tan compleja como siempre. Genma los había llevado hasta China, a través del mar, a nadar desde Japón. Decía que era parte del entrenamiento, pero la realidad era otra. Las finanzas de la familia eran un caos, y Genma había metido a Naruto y Ranma en un sinfín de compromisos que solo buscaban un beneficio para él. En los últimos años, Genma los había comprometido con hijas de viejos amigos, buscando alguna ventaja económica o social, y siempre terminaban escapando de esos compromisos, dejando atrás caos y problemas. Naruto y Ranma, ya lo sabían. Su padre no era un buen hombre. No era el padre ideal. Pero de alguna manera, era su padre, y en ese mundo lleno de caos, donde las sombras de los secretos del pasado acechaban, no sabían qué más podían esperar. Los tres vivían en una constante huida, siempre buscando un lugar seguro, un respiro, pero nunca encontrando uno. A pesar de sus diferencias y su continua rivalidad, cuando miraban al otro, ambos veían algo más allá del entrenamiento y las peleas. Veían una parte de sí mismos, una conexión que no podían entender pero que no podían ignorar. Y aunque los dos se decían constantemente que eran hermanos, la verdad era que algo más profundo se estaba gestando entre ellos, algo que ambos rehusaban aceptar. El aire frío de la noche les golpeó en la cara cuando llegaron a un pequeño pueblo en China, donde Genma, como siempre, les ordenó que se escondieran. Naruto y Ranma se miraron en silencio, ambos sabían que su futuro estaba por cambiar, pero no sabían cómo ni cuándo. La rivalidad sería más intensa que nunca, pero también lo hacía el complicado sentimiento que compartían. Sin saberlo, ambos caminaban por un camino peligroso, donde el amor y el odio se mezclaban, y los secretos de su linaje aún estaban a punto de revelarse. El paisaje que se desplegaba frente a ellos era impresionante. Un vasto campo rodeado de majestuosas montañas, con el sol brillando en lo alto, creando un juego de luces y sombras que danzaba sobre los estanques. Algunos de los estanques estaban marcados con viejos letreros de madera, y en cada uno de ellos, una leyenda que hablaba de maldiciones, transformaciones y tragedias ocurridas a lo largo de los siglos. Genma caminaba con su característica actitud despreocupada, ignorando las advertencias del guía. Con su mochila llena de provisiones y una sonrisa confiada, no mostraba el menor interés en las historias que el hombre les contaba. En cambio, su mirada estaba fija en los estanques, como si cada uno de ellos fuera un desafío esperando ser conquistado. ¡Cuidado! El guía exclamó, claramente alarmado, al ver a Genma acercarse peligrosamente a uno de los estanques. Estas aguas están malditas. Quien caiga sufrirá una transformación según la maldición del estanque. El hombre, sudando un poco mientras señalaba los distintos estanques, explicó. Este es el estanque del hombre ahogado, si alguien cae en él, su transformación será la de un hombre, sin importar su sexo. Y aquel estanque, señaló otro, es el del demonio.
Los efectos son desconocidos, nadie sabe lo que realmente ocurre, pero siempre cambian a quien cae en él de alguna forma, para peor. Y finalmente, el estanque del panda ahogado, el guía parecía estar cada vez más nervioso, si alguien cae allí, se transformará en un panda. Tengan cuidado. Genma, sin embargo, solo se rió ante la advertencia del guía, convencido de que nada podría salir mal. Miró a Naruto y Ranma, ambos esperando, atentos, pero también algo incrédulos ante lo que oían. Bah. Esto no es nada, solo supersticiones. Dijo Genma con un tono burlón. Un buen entrenamiento puede hacerse en cualquier lugar. Vamos a empezar. Ranma y Naruto intercambiaron miradas, sabían que Genma no prestaba atención a nada que no fuera su propio deseo de entrenar, y aunque tenían dudas sobre las advertencias del guía, decidieron seguirlo. No tenían más opción que obedecer a su figura paternal. El entrenamiento comenzó con normalidad, con Genma impartiendo órdenes a sus dos hijos, los cuales, a pesar de todo, seguían entrenando con la misma intensidad. Sin embargo, la atmósfera se volvió extraña cuando Ranma, durante una de las sesiones de combate, perdió el equilibrio mientras esquivaba un golpe de Naruto. Sin querer, su pie resbaló sobre la orilla de uno de los estanques más oscuros y profundos. Ranma, ¡cuidado! Gritó Naruto, pero fue demasiado tarde. Ranma cayó al agua sin poder evitarlo. El agua del estanque del hombre ahogado la envolvió rápidamente, y un fuerte remolino comenzó a formarse. Los dos chicos se acercaron corriendo al borde del estanque, pero antes de que pudieran llegar, la superficie del agua se calmó. Ranma emergió del agua, pero algo había cambiado. Naruto la miró atónito. Ranma, que siempre había sido su hermana y rival, ahora tenía un aspecto completamente diferente. El cuerpo de Ranma había cambiado, y lo que antes era una chica pelirroja, ahora era un joven de cabello negro, de complexión más delgada pero igual de fuerte. Sus ropas, aún húmedas, parecían ajustarse a su nueva forma masculina, y una sensación de desconcierto se apoderó de ella. ¿Qué rayos me pasó?, exclamó Ranma, tocándose el rostro con las manos, aterrada. Su voz ahora sonaba más grave y profunda. Soy un chico. Naruto la observaba, su boca abierta de sorpresa, pero antes de que pudiera decir algo, Genma tropezó y, en su torpeza habitual, cayó en el estanque del panda ahogado. El agua salpicó y se llevó a Genma bajo la superficie. Genma. Gritaron ambos, pero el hombre no salió a la superficie de inmediato. Después de un rato, finalmente emergió, pero no como antes. Ahora, en lugar de un hombre, ante ellos se encontraba un panda, de pelaje oscuro y ojos profundamente confundidos. Naruto no podía evitar reírse ante la transformación de Genma. No era raro para él ver a Genma en situaciones cómicas, pero esta vez parecía más un desastre que nunca. Genma. ¿Qué vamos a hacer con él ahora?, preguntó Ranma, ahora con un tono de frustración, mientras se alejaba del estanque. Pero Naruto no estaba mirando a Genma. Sus ojos, más oscuros que nunca, se habían fijado en el reflejo que se formaba en el agua frente a él. Había algo diferente en él también, algo que no podía describir con palabras. Se inclinó hacia el agua, sin poder evitarlo. Cuando miró su reflejo, algo en él cambió, como si una energía distinta fluyera a través de su cuerpo. Sus ojos brillaron con una intensidad desconocida, y su cabello, que siempre había sido rubio, pasó a un negro profundo. Una sensación de poder, una confianza nueva, se apoderó de él. El joven que veía en el agua ya no era el mismo Naruto. Interesante, dijo Menma, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Sus labios se curvaron en una sonrisa arrogante. Este poder se siente magnífico. Su voz había cambiado también. Era más profunda, más segura. Había algo de peligro en sus ojos, algo que antes nunca había estado allí. Ranma, al verlo, frunció el ceño y dio un paso atrás. Aunque el chico frente a ella parecía ser Naruto, algo en su actitud le daba miedo. No era el mismo Naruto que había conocido, no lo era en absoluto. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó Ranma, sus ojos entrecerrados. Su intuición le decía que algo había cambiado en Naruto, y no estaba segura de si era bueno o malo. Menma alzó una ceja con arrogancia, como si no tuviera intención de dar explicaciones. La transformación lo había hecho más consciente de su poder, y no podía evitar disfrutar de esa nueva sensación de control. Yo, dijo con calma, mirándola fijamente. Soy Menma, tu hermano. Ranma frunció el ceño, desconcertada, mientras una sensación extraña se apoderaba de ella. El chico frente a ella ya no era el Naruto al que se había acostumbrado. Y algo le decía que los problemas acababan de comenzar.
Fin del capítulo.